Hemos tenido algunos percances en audio en relación a la tarea locus, en lugar de la enunciación, en lugar del locus, de la locución también. Solo ha llegado una segunda exposición, en tanto que la primera no sé por qué se ha cortado. De todas maneras, vamos a intentar, por medio de esta forma audiovisual, volver a hacer la reflexión sobre el locus, acordándome de lo que he dicho, sobre todo en la primera parte, que no ha llegado, que no les ha llegado, y articulando con la segunda parte, y yo había pensado una tercera parte para más o menos tener 3 exposiciones que terminen lo que he llamado el boceto provisional del locus. Bueno, en la primera parte lo que había mencionado precisamente son algunas reflexiones sobre el sentido, el significado del locus, y si quiere decir el lugar de la enunciación, también quiere decir el momento de la enunciación, es decir, que no puede ser sino el presente. En el presente donde estás precisamente exponiendo y reflexionando sobre el locus. Y es este presente, o el presente donde ustedes me escuchan. Entonces ya es otro presente. Entonces es importante tener en cuenta eso, que no se ha tenido en cuenta antes cuando se habla del locus. Se habla del locus como el lugar de la enunciación y el lugar del locus, de la locución, pero respondiendo a esa pregunta de quién lo dice, desde qué lugar hablas y desde qué condición hablas. Pero, digamos, se lo hace de una manera general, como si cuando haces la reflexión o la memoria de todo esto, haces la selección de la memoria y logras construir una narrativa sobre el locus, fuera el locus mismo. Eso es una narrativa, es una interpretación, pero ya no es del presente. Es decir, sí, estás haciendo una interpretación selectiva de otros presentes, a partir de un presente, el presente desde cuando enuncias tu locus. Entonces ahí hay un tema importantísimo. Entonces, en resumen, sobre todo de esta primera parte del boceto provisional sobre el locus, diríamos que se hace el lugar, se habla del lugar. Está bien decir hace el lugar, porque hacemos lugar. Un lugar existe porque lo hacemos. Entonces, hay lugar de la enunciación desde un presente. O sea, no hay perder de vista eso. Eso es, creo que, una primera premisa de la que partí en la primera exposición que no les ha llegado. Y segundo, que si bien lo haces desde un presente, ese presente es el peso, el lugar, el sustrato, la única condición de posibilidades de dónde vas a recuperar tu memoria, lo que Proust llama En busca del tiempo perdido, que ya es una construcción narrativa que hace una selección de otros presentes que están estratificados, sedimentados en tu memoria, y a partir de un presente, de las condiciones de posibilidad de tu presente, tú haces una interpretación, una selección de lo que estás recogiendo en tu memoria y te estás interpretando históricamente, por así decirlo, estás interpretando tu propia trayectoria y por lo tanto estás tratando de averiguar en tu propia trayectoria por qué lo dices. ¿Por qué lo enuncias de esa manera y no de otra? Y obviamente ahí entran otras condiciones de posibilidad que podemos llamar teóricas. No hablaremos de ideológicas, aunque entran las ideológicas, porque las que menos nos interesan, las más negativas para hablar del locus son las ideológicas, porque son menos que el mito. El mito es el sustrato de toda ideología. Y lo que hace la ideología, es decir, el mito moderno,
o la mitología moderna, que es la ideología, es reducir los alcances simbólicos, connotativos, simbólicos y culturales de lo que es el mito. Obviamente el mito es un imaginario, pero es un imaginario construido socialmente, es una interpretación, es una narrativa, si ustedes quieren, simbólica o alegoría simbólica que está interpretando. Por ejemplo, en este caso, en el caso de los mitos antiguos, los orígenes del cosmos, los orígenes del agua, los orígenes de la casa, los orígenes de la agricultura, los orígenes del fuego, es decir, los orígenes mismos del lenguaje. Es decir, cuando interpretan de esa manera, se construyen mitos, pues, y hay toda clase de mitos que tienen que ver con los orígenes. Y que quizás, digamos, el mito sea un poco la matriz, o más bastante la matriz de, de la epopeya. Y de lejos, digamos, una especie de substrato ya de la novela, pero la novela ya no juega con la epopeya, sino que hace ironía en relación a la epopeya. Por ejemplo, el Quijote. Entonces, es muy importante el hablar del lugar de la enunciación, que no solamente es un presente, sino es un lugar. Es decir, es tu lugar, es tu territorio, más propiamente hablando. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu territorio? Bueno, pero ¿cuál es el territorio donde naciste o donde vives, donde resides? ¿Cuál es tu territorio? Y obviamente, cuando preguntan a personas como nosotros, que nosotros y nosotras, que somos citadinos, citadinas, es decir, el lugar es una ciudad. El caso mío es la ciudad de La Paz. Entonces, entonces hay un territorio, pero no estoy hablando ni abarcando de toda la ciudad. Y tampoco, digamos, de la conexión que tenemos con la ciudad complementaria en términos de AISO, inclusive es muy interesante, del Alto. Entonces, ¿qué se llama? No podemos hablar de toda la territorialidad, posiblemente de un barrio. Ese barrio, bueno, tiene que ver el lugar donde vive. Yo vivo en la zona sur, en Cotacota, frente al campus universitario. El, pero ese lugar es el lugar que estoy pensando, el lugar que he experimentado, o es el lugar que estoy definiendo, que estoy señalando como referencia. Porque ustedes pueden tener, digamos, una concepción distinta de lo que es la zona sur y Cotacota, la que yo tengo. Y por lo tanto, digamos, hay que diferenciar lo que es una referencia, por ejemplo, geográfica o cartográfica, de lo que es una referencia afectiva, perceptual. Y si ustedes quieren, existencial. Entonces, son distinciones importantes que hay que hacer cuando hablamos del locus, del lugar de la enunciación, del lugar de la locución. Porque si no hacemos esto, ¿de qué estamos hablando? Estamos construyendo narrativas que no están hablando exactamente ni del locus como lugar de enunciación, ni del locus como lugar de la locución, sino que están construyendo una narrativa a partir de definiciones generales de lo que es el locus, cuando el locus está demandando una definición no general, sino singular, propia, particular, tuya. Entonces eso es distinto. Entonces hay obviamente una dimensión problemática para abordar el locus. Pero como yo dije en la primera exposición, no es que hay una dimensión o muchas dimensiones problemáticas y complejas sobre el locus, sino que una manera precisamente de desenmarañar, si ustedes quieren, el tejido más que la maraña del locus o los tejidos, es la espontaneidad, la apertura perceptual, sin obstáculos epistemológicos y obviamente menos con obstáculos ideológicos. En ese sentido, estaríamos abordando de manera paradójica, si ustedes quieren, esta respuesta o esta construcción o este boceto del locus o sobre el locus, que es
asumir la complejidad del locus, pero también abrirse de manera espontánea a esta reflexión sobre el locus, pero que también es una entrega a tu propia experiencia y donde vas a precisamente nadar, para así decirlo, vas a caminar, te vas a aventurar en tu propia experiencia, en los espesores de tu propia experiencia para responder, buscando descifrar las huellas de lo que has vivido. Creo que por ahí va, digamos, una buena anotación sobre el locus. Y en resumidas cuentas quiere decir eso, es el lugar de la enunciación, es el lugar de la locución, pero también es el presente y también, digamos, es la forma como no solamente descifras y decodificas, sino como diferencias las distintas connotaciones de lo que implica locus, lugar, enunciación, locución y sobre todo experiencia. Yo diría, fíjense, como conclusión de esta primera parte, que lo que tenemos es que el locus es tu experiencia, que no la manejas, que la memoria la captura, pero que la memoria también la oculta, porque hay un olvido. Y tu memoria es selectiva en un presente, en una actualización, actualiza de manera distinta en distintos presentes. Entonces, de lo que se trata precisamente es de, si ustedes quieren, liberar, desocultar lo que está oculto en tu memoria y en tu experiencia. Es decir, liberar la experiencia y liberar la memoria, lo que significa precisamente liberar las huellas de la percepción. Y en ese sentido no puedes hacerlo si no liberas espontáneamente tu propia capacidad reflexiva. Es decir, eso significa una apertura intelectual. Intelectual en el sentido de inteligibilidad. No en el sentido de los intelectuales, eso es formalismo, sino de la inteligibilidad. Haces inteligible tu experiencia y por lo tanto, a partir precisamente de esta búsqueda del locus, haces inteligible tu propia experiencia. Creo que por ahí va, digamos, esto de la respuesta sobre el locus. Y entonces esto equivaldría a una primera exposición sobre el locus, o lo que correspondería, digamos, a la primera exposición que no les ha llegado de audio. Espero que esta sí les llegue. Tienen la el segundo audio, la segunda audición sobre el locus, no audiovisual, pero sí audición. Entonces se podría conectar esta primera parte con la segunda parte. Y creo que se merece hacer una tercera parte donde ya responda ciertas sugerencias mías sobre mi propia experiencia. Aquí terminaríamos esta exposición.